Hablemos de datos, episodio 16. Ningún juego de mesa ha trascendido tanto la historia de la humanidad como el ajedrez. Y aunque poco se sabe de su creador, se estima que se originó en la India o en Persia. Relatos de antiguos historiadores hablan de este juego en el siglo IV, pero es probable que esté entre nosotros desde hace más de 2000 años. Este juego, que recrea una batalla entre dos ejércitos, el blanco y el negro, ha proporcionado a los matemáticos de todos los tiempos muchos elementos sobre los cuales pensar. Y es que el ajedrez tiene un trasfondo matemático tan extenso que se suele pensar que su creación es una alegoría misma al lenguaje de los números. Así que sin más ni más, hablemos del ajedrez. Aunque, como ya mencioné, el origen del ajedrez es incierto, la leyenda de Sisa y el Rey es una de mis favoritas sobre la forma en que se creó este juego. Escuchémosla. Hace mucho tiempo, en uno de los reinos de la antigua India, en lo que hoy sería Pakistán o Afganistán, vivía un desdichado rey. Este rey, rico y poderoso, había perdido toda su felicidad al perder un hijo en la guerra. Melancólico y devastado por la muerte de su adorado hijo, el rey se abandonó a sí mismo y descuidaba su reino y a los que en él vivían. Tal era el estado en el que estaba sumido el rey, que sus más cercanos consejeros y ministros se esforzaban por animarlo. Invitaban a cantantes, músicos o bailarines para que trataran de distraerlo, y que con ello el rey volviera a ocuparse de su reino. Sin embargo, él no podía dejar de pensar que la victoria en la guerra había significado la pérdida de su hijo. El rey era tremendamente infeliz. Preocupado por el estado del reino, a consecuencia de la tristeza de su rey, un sabio, Sisa, decidió crear un juego que consiguiera devolverle parte de su alegría al rey, además de hacerle comprender sus errores en la guerra. Tras reflexionar largo tiempo, Sisa, con su juego preparado, decidió presentarse frente a su rey para mostrárselo. Así pues, abrió una caja y aparecieron ante el rey un hermoso tablero de madera, con 64 casillas de blanco y negro y 32 figuritas, también de madera. Tras explicarle a su rey que era un juego de guerra, en el que participaban dos personas, y explicarle sus reglas, se pusieron a jugar. Emocionado por el juego que acababa de descubrir, el rey jugó durante horas, días, semanas contra todos sus ministros, consejeros y todo aquel dispuesto a retarle. Agradecido de que por fin alguien hubiera conseguido distraerlo, le ofreció a Sisa cualquier cosa que éste quisiera. Tras mucho insistir, puesto que Sisa se negaba a aceptar sus regalos, el sabio aceptó y le pidió a cambio lo siguiente: quiero un grano de trigo por la primera casilla del juego, y 2 en la segunda, y 4 en la tercera, y así sucesivamente. El rey, extrañado porque alguien con tanta sabiduría, capaz de crear un juego tan maravilloso como aquel, le pidiera tan poco, ordenó a sus ayudantes que calcularan el número total de granos de trigo y se los dieran a Sisa. Siempre que llego a este punto, quiero ponerme en el papel de los ayudantes y calcular el número de granos de trigo. Razón tenía el rey al considerar que este era un pago muy pequeño. Para poneros a todos ustedes en contexto, digamos que 1 kilo de granos de trigo contiene alrededor de 25.000 granos. Esto hace creer a cualquiera que en un primer intento, con un puñado de granos de trigo, Sisa ya habría recibido toda su recompensa. Pero, pues aquí vinimos a hablar de números, así que hagamos algunos cálculos a ver cómo nos salen. Por la primera casilla recibiría 1 grano de trigo. Por la segunda, 2 granos de trigo. Por la tercera, el doble de la segunda, es decir, 4 granos de trigo. Por la cuarta, entonces, el doble de la anterior, es decir, 8 granos de trigo, y así sucesivamente. Hasta aquí todo es claro, pero vayamos sumando los granos acumulados. En la primera casilla ya sabíamos que tenía un solo grano. Pero si en la segunda casilla recibió 2 granos, significa que ya llevaba 3 granos. Como en la tercera recibió 4 y si le sumamos a los 3 que ya llevaba, entonces tiene un acumulado de 7 granos de trigo. Si seguimos nuestro cálculo, al sumar los 8 granos de la cuarta casilla ya completaría 15. Y aquí aparece la primera propiedad matemática. Todos conocemos la función de potenciación x elevado a la y. Y bien, en cada caso el valor de una casilla duplica la anterior y podría ser presentado de la forma 2 elevado a la x menos 1. Así, la primera casilla recibiría 2 a la 0, y como 2 a la 0 es igual a 1, 1 grano. Si seguimos, para no sacar toda la lista, la cuarta casilla, por ejemplo, recibiría 2 elevado a la 4 menos 1, es decir, 2 a la 3 granos de trigo. Ya que 2 a la 3 es 8, entonces en la cuarta casilla recibiría 8. Pero de nuevo, si miramos los acumulados, la cosa también tiene una fórmula matemática.
ya que si yo miro la cuarta casilla, en ella Sisay recibiría 8 granos de trigo, pero curiosamente ya tenía 7 granos. Es decir, que si vamos a la casilla 5 recibiría 16 granos y ya llevaría 15 acumulados. Y entonces en la casilla n, que la podríamos llamar 2 a la n, recibiría efectivamente 2 a la n granos menos 1. Con este sencillo ejercicio de potenciación ya sabríamos que en la casilla 5 llevaría un acumulado de 2 a la 5 menos 1 granos. Es decir, 2 a la 5 igual a 32, menos 1 serían 31, que es lo mismo que sumar 15 más 16, que era lo que llevábamos haciendo en nuestras cuentas. Con esta capacidad matemática de razonar, sabremos entonces que en la casilla 64, que era el total de casillas del tablero, Sisay recibiría 2 elevado a la 64 menos 1 granos. Con la ayuda de computadores se ha logrado estimar el total de granos a recibir, que es de 36.446.744.609.551.615 granos, para ser exactos. Como recuerdan, hace un rato afirmamos que aproximadamente 25.000 granos cabían en un kilo de trigo. Si tenemos en cuenta que una tonelada equivale a 1.000 kilos, y haciendo las cuentas respectivas, esa cantidad de grano equivale a casi 738.000 millones de toneladas de trigo, que equivale a la producción total de trigo de la humanidad por los próximos 1.200 años. Es más, si para transportar esa cantidad de grano usáramos barcos de 100 toneladas de capacidad, necesitaríamos más de 3,5 millones de barcos, y si los colocáramos en una línea recta uno detrás de otro, la fila de barcos le daría 17 vueltas a nuestro planeta. Sin embargo, los granos de trigo son apenas el comienzo de los grandes números escondidos detrás del juego de ajedrez. Para entrar en este tema, recordemos otro trabajo con exponenciales que son las potencias de 10. 10 elevado a cualquier número entero da como resultado un 1 seguido de tantos ceros como sea ese número. Así, por ejemplo, 10 a la 2 es 100, o sea, un 1 seguido de 2 ceros. 10 a la 6 es 1.000.000, o sea, un 1 seguido de 6 ceros. Los humanos en el año 2050 llegaremos a ser 10 a la 9, es decir, un 1 seguido de 9 ceros. Y así, por ejemplo, 10 a la 20, es decir, un 1 seguido de 20 ceros, es aproximadamente el número de granos de arena que tienen todas las playas del mundo juntas. Números como 10 a la 23, o sea, un 1 seguido de 23 ceros, equivale al número estimado de estrellas en el universo observable. Y me refiero al universo que hasta ahora podemos ver. Pero siguiendo esta misma conjetura, los científicos, entre los cuales hay muchos analistas numéricos, estiman que en todo el universo tenemos un total de 10 a la 85 átomos, es decir, todos los átomos del universo conocido. Lo interesante llega cuando pensamos en el ajedrez, ya que el número de partidas posibles de todas las posibles combinaciones de jugadas que se podrían realizar es mayor que 10 elevado a la 100.000, o mejor dicho, un 1 seguido de 100.000 ceros. Si colocáramos cada posible partida en una imagen del tamaño de la punta de un alfiler y luego pusiéramos todas esas partidas en páginas, digamos, de 1 metro cuadrado de área por cara y cara, y armáramos libros de 1.000 páginas cada uno y luego colocáramos todos esos libros en una estantería, simplemente que tendríamos, esa estantería no podría caber en nuestro universo. Asimismo, al iniciar un juego, cada jugador tiene 10 posibles movimientos que son hacer avanzar uno de los peones o hacer avanzar a los caballos. En el segundo turno ya estas posibilidades se elevan a 400. Luego se disparan exponencialmente pasando a 197.742 posibilidades en el tercer turno. Y ya cuando estamos llegando al cuarto se habrá superado la barrera de los 120 millones de posibilidades. De esta manera el número de posiciones diferentes posibles tan solo después de 10 movimientos, después de empezar, es de 165 cuatrillones y medio, es decir, 165 seguido de 12 ceros. El campeón del mundo y matemático Max Euwe calculó que si 12.000 ajedrecistas estuvieran ocupados constantemente en la búsqueda de las mejores jugadas en todas las posiciones imaginables y en cada una de ellas invirtiera una décima de segundo, necesitaríamos más de 1 trillón de siglos para analizarlas todas. Así es como este juego no parece sencillo. Tiene más ceros en su análisis que lo que puede medir la física o crear la imaginación, y es por eso que ha despertado el interés de tantos matemáticos a lo largo de la historia. Así, por ejemplo, Carl Gauss se vio interesado en resolver el problema de las 8 reinas, que consiste en encontrar la forma de colocar 8 reinas en el tablero de ajedrez sin que éstas se amenacen entre sí las unas a las otras. Y también está, por ejemplo, Leonhard Euler, otro de los grandes matemáticos.
se planteó y resolvió el problema del movimiento del caballo, que hace referencia a recorrer con el caballo todas las casillas del tablero sin pasar 2 veces por ninguna de ellas, descubriendo que si numeramos los pasos del caballo como 1 la primera casilla, 2 el segundo salto y 3 y así sucesivamente hasta llegar al 64, construimos un cuadrado mágico de orden 8, es decir, una cuadrícula de 8 por 8 con los primeros 64 números enteros en un orden tan particular que si sumamos cualquiera de sus filas o sumamos cualquiera de sus columnas, el resultado siempre nos va a dar 260. Y es que del mismo juego existen situaciones tan particulares que podríamos encontrar demostraciones como lo son, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que se puede descifrar mediante movimientos de piezas de ajedrez. Y son cientos de matemáticos los que se suman a la fila que resuelven teorías de matemáticas a través de una amena, pero a la vez desafiante, partida de ajedrez. Y bueno, ya con esto me despido por hoy. Como siempre, les agradezco por llegar al final de este podcast. Recuerden que para escuchar este y los demás podcasts de mi programa Hablemos de Datos, los invito a que me busquen así, Hablemos de Datos, en la app de Spotify o en la app de iVoox o en la app de Google Podcasts. En cualquiera de ellas pueden suscribirse para recibir la notificación cada vez que haya nuevo contenido. Procuro publicar todos los domingos. Por supuesto que también les agradezco que inviten a sus amigos y conocidos a escucharme y a dar manito arriba en iVoox para hacer que este podcast llegue cada vez a un número mayor de personas. Hablemos de Datos es el podcast de Numerum.com, mi proyecto de emprendimiento en asesorías de estadísticas y todo aquello que tenga que ver con información. Así que si desean contactarse conmigo para realizar alguna pregunta o sugerir un tema que quieran escuchar en este podcast, pueden enviar un mensaje desde la página de contactos de Numerum.com. Numerum como suena, pero reemplazando la letra E por el número 3. Numerum también aparece en Facebook, Twitter y LinkedIn. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos. Hasta entonces.